Seguramente te estáis preguntando si From Software está trabajando en algún nuevo título, además de lo que ya sabemos sobre el próximo DLC de Elden Ring y el Armored Core. Y según ciertas filtraciones, sí, tenemos incluso el nombre de lo que sería el próximo juego de esta compañía, conocido como Spellbound, lo que traducimos como hechizado. Y esto ya nos dice mucho, dirigido por nuestro querido Miyazaki. Así que vamos a ver cuáles son estas filtraciones, porque ya hay bastantes cositas importantes. Y recordaros que no es nada oficial. Por desgracia, la página de Reddit no permite asegurar la veracidad de esta información. Comenzamos hablando por algo que interesa mucho. ¿Cuándo tendremos este posible título? Al parecer se planea un lanzamiento del teaser durante el evento de videojuego que se celebrará en diciembre de este mismo año, pero no tendremos el primer tráiler hasta verano del 2024, quizás en junio, mientras que el lanzamiento parece ser que está programado para el primer trimestre de 2025. Además se comenta que saldría para las nuevas generaciones de consolas, tanto PC, PS5 y Xbox Series X. Se trata de un mundo ficticio inspirado en la Europa de finales del siglo XVIII, aproximadamente entre 1780 y 1790, etapa que coincide en parte con sucesos importantes, como la Revolución Francesa y otros acontecimientos ocurridos en lugares como Gran Bretaña y otros países de Europa que podrían usar como trasfondo histórico. Pienso que se centraría más en algún punto importante ocurrido en Europa occidental, y aunque no tendrá ningún tipo de conexión con Bloodborne, sí que tendremos una mazmorra heredada, recreando una gran ciudad, siendo hasta 2 y 3 veces más grande que toda la mazmorra de Elden Ring combinada, según esta persona. Quizá la ambientación gótica que tanto nos cautivó en Bloodborne esté presente en este nuevo título, o al menos así lo espero. Contará además con un espacio de mundo abierto donde podremos visitar bosques, costas, pueblos y pequeñas mazmorras. Sin embargo, este usuario indica que el tamaño general probablemente sea un poco más pequeño en comparación con Elden Ring, pero tengamos en cuenta que aquí disfrutaríamos de una enorme ciudad que requiere de un gran desarrollo de la ambientación para captar la atención a cada paso que demos. El ciclo de día y noche estará presente y tendrá algunos efectos sobre ciertos enemigos o incluso en algunas áreas, por lo que podría repetirse el sistema que nos hemos encontrado en Elden Ring, por ejemplo, donde ciertos jefes aparecían solos de noche o incluso algunos enemigos más simples, como los murciélagos. Con esto conseguimos que el cambio de día a la noche o viceversa no sea un simple efecto visual. Hablemos ahora de algunos apartados de la jugabilidad, y ya os lo mencioné al comienzo. Su nombre Spellbound hace referencia a la magia y es sin duda el punto fuerte de los combates, ya que se centrará principalmente en el uso de hechizos, aunque es cierto que tendremos ciertas armas cuerpo a cuerpo y algunas de ellas contarán con ciertas habilidades mágicas o de proyectiles y otros tipos. Igualmente podremos aplicar diferentes habilidades, como ocurría con la ceniza de guerra de Elden Ring, aunque parece más un sistema de spameo de ataque para lanzar los hechizos una y otra vez, parece que no es correcto, ya que los hechizos también se pueden manejar como ataques normales, con diferentes tipos de combos de ataque, como los ligeros o pesados entre otros. Y si bien es cierto que siempre que hablamos de magia pensamos en la típica barra de maná, al parecer esto no ocurrirá aquí, ya que no existe tal barra, siendo la estamina o resistencia la que determina el uso de nuestros ataques con magia. A todo esto le añadimos que podremos agacharnos, saltar e incluso nadar en cierta zona como ocurría con Sekiro, por lo que tendremos mucha más libertad de movimiento. Si pensaba que tendríamos un único personaje, parece que no. Tendremos la oportunidad de poder crear el personaje desde cero, y aunque no se ha mencionado nada de diferentes clases, creo que la compañía optará por este sistema ya que le funcionó bastante bien en Elden Ring, por lo que seguramente tengamos la oportunidad de crear múltiples builds, algo que nos encanta a todos. Tendremos la opción de no solo crear nuestro personaje, sino también de poder personalizar nuestro equipamiento y ropa, aunque esto último será más bien visual. Un dato importante que ha mencionado este usuario es que el juego estará muy orientado a la acción, más que al propio rol, poniendo como ejemplo, en este caso más parecido a un Sekiro que a un Bloodborne,
y ya sabemos que Sekiro ha llamado mucho la atención principalmente por este apartado, con unos increíbles combates frenéticos y dinámicos. Y si sois de los que jugáis en modo multijugador, al parecer de nuevo tendremos esta opción, por lo que seguramente podremos escoger entre el modo cooperativo o de invasión. Resumiendo, creo que la idea es recoger ciertos apartados de diferentes juegos que ya conocemos de la compañía, como la combinación del mundo abierto y personalización de Elden Ring, la ambientación de Bloodborne y el sistema de combate de Sekiro, pero con hechizos. La fórmula puede resultar muy interesante y From Software tiene el potencial suficiente como para llevarlo a cabo de la manera más correcta. Y hasta aquí la filtración del próximo juego de From Software. Me encantaría saber vuestra opinión, por lo que os estaré leyendo en los comentarios. Que nadie se tome esto como algo oficial, ya que como bien dije al principio se trata de unas filtraciones. Espero que os haya gustado y nos vemos en otro vídeo. ¡Chao!